Al enterarse de la infidelidad de su esposo, Ana, una empresaria de la alta sociedad, busca consuelo en su chofer, sin imaginar la tragedia que desencadenaría esta amistad. Hola mis amigos, bienvenidos a Recuerdos de Anastasia, espero que disfruten de esta historia. Ana observaba el paisaje, perdiéndose en sus pensamientos. La idea de este retiro en la montaña, lejos de todo, era la oportunidad perfecta para desconectar, aunque también sentía una extraña inquietud. A su lado, Javier se concentraba en el camino, tan silencioso y atento como siempre. Al llegar a la cabaña, el viento frío los envolvió, y ambos se dedicaron a instalarse. Ana, acostumbrada a los lujos, aceptó el entorno rústico con una mezcla de incomodidad y curiosidad. Después de encender la chimenea y preparar una cena simple, ambos se sentaron frente al fuego. Había una botella de vino que Ana había traído consigo, y sin pensarlo demasiado, le ofreció una copa a Javier. ¿Quieres?, preguntó, levantando la botella en dirección a él. Claro, gracias, señora Ana, respondió él, cortés como siempre, aunque el brillo en sus ojos revelaba una gratitud genuina. Dime Ana, por favor, respondió ella, con una sonrisa suave. Al menos aquí, donde no hay nadie más que nosotros. Javier asintió, un poco sorprendido, pero no discutió. Ambos bebieron en silencio, mirando el fuego que crepitaba. Después de un rato, fue Ana quien rompió el silencio. ¿Alguna vez te ha pasado?, comenzó, titubeante, sin estar segura de cómo continuar. ¿Alguna vez has sentido que tienes todo y al mismo tiempo nada? Javier la miró con curiosidad, tratando de leer en sus ojos algo más allá de sus palabras. Sí, supongo que sí. Aunque en mi caso, tener todo sería algo diferente, claro, respondió con una leve sonrisa. Ana soltó una pequeña risa, una risa que parecía haber estado guardada por mucho tiempo. Era la primera vez que alguien en su vida le respondía con tanta sinceridad, sin adulación ni doble sentido. Supongo que sí. Pero tú pareces, dudó unos segundos, más tranquilo. Como si estuvieras en paz. Javier suspiró, desviando la mirada hacia el fuego. A veces la paz es solo aceptar que hay cosas que no puedes cambiar. Supongo que he aprendido eso en estos años. Ana asintió, reflexiva. Las llamas iluminaban su rostro, destacando la tristeza en sus ojos. Sin darse cuenta, comenzó a hablar de su matrimonio, de la distancia que se había instalado entre ella y su esposo, de las noches solitarias y de las promesas rotas. Javier le escuchaba, atento y silencioso, sin juzgar, pero con una tensión en la mandíbula que intentaba disimular. Sé que es difícil hablar de esto, Ana, pero... ¿Nunca te preguntaste si había algo que te ocultaba?, preguntó él, en un tono suave, pero que dejaba entrever la urgencia en sus palabras. Ana lo miró, sorprendida, como si esa idea jamás hubiera cruzado su mente, o quizás como si la hubiera enterrado para no enfrentarla. ¿Algo que me ocultaba?, repitió lentamente, procesando sus palabras. Bueno, a veces he tenido la sensación de que no soy suficiente para él. Pero... ¿ocultarme algo? No. Creo que no. Javier apretó los labios, debatiéndose internamente. Aquella era la oportunidad perfecta para decirle lo que había visto, pero el miedo a destruir su paz y convertirse en el portador de un dolor que no merecía lo detuvo. Supongo que es solo una impresión, dijo finalmente, desviando la mirada hacia el fuego. Sentía un nudo en el estómago, pero decidió mantenerse en silencio. Hubo una pausa cargada de palabras no dichas y de sentimientos reprimidos. Ana lo miró fijamente, como si intentara descubrir algo en su expresión, algo que él estaba esforzándose por ocultar. Eres distinto a como me había imaginado cuando empezaste a trabajar para mí, comentó Ana, buscando aligerar el ambiente. ¿Y cómo me imaginabas?, preguntó él, sonriendo con suavidad. Frío, tal vez. Más distante. Ana rió suavemente. No sé, pero ahora siento que eres alguien en quien puedo confiar. Alguien cercano. Javier sintió que su corazón latía más rápido al escuchar sus palabras. Quiso decirle tantas cosas en ese momento, pero se contuvo, temeroso de cruzar la línea que ambos sabían que no debían cruzar. Gracias, Ana. Eso significa mucho para mí, respondió él, manteniendo su tono formal pero con una calidez que no podía disimular. El silencio volvió a caer entre ellos, pero esta vez estaba cargado de algo más que simple comodidad. Había una
una conexión que ambos podían sentir, pero que ninguno de los dos se atrevía a admitir. Javier tomó la última copa de vino y, después de unos segundos de silencio, se atrevió a preguntar: ¿y qué esperas de este retiro? ¿Un descanso de todo o de alguien en particular? Ana lo miró fijamente, sorprendida por su osadía, pero no molesta. Bajó la mirada hacia la copa y, después de una pausa, murmuró: supongo que estoy buscando respuestas. Aunque, no sé si quiero encontrarlas. A veces, la verdad es más liberadora de lo que pensamos, respondió él en un susurro. Ana lo observó, como si sus palabras escondieran algún mensaje oculto, una advertencia velada. Pero en vez de continuar, se levantó y dejó la copa en la mesa. Es tarde, Javier. Deberíamos descansar, dijo, con una sonrisa que intentaba cubrir la incomodidad que sentía ante sus propios pensamientos. Javier asintió, levantándose también. Claro, Ana. Descansa bien. Se despidieron con una ligera inclinación de cabeza, y cada uno se retiró a su habitación. Esa noche, mientras ambos se sumían en la oscuridad y el silencio, el peso de las palabras no dichas se quedó flotando en el aire, como una sombra invisible que los rodeaba. Cada uno sabía que la conexión que habían sentido frente al fuego era real, que había algo en ese refugio aislado que los unía. Sin embargo, el miedo y la responsabilidad les impedían ir más allá. A la mañana siguiente, regresarían a la ciudad, y con ellos, todo volvería a ser como antes. Pero esa noche, en aquella cabaña en las montañas, ambos comprendieron que algo había cambiado. Tal vez el silencio había hablado más de lo que cualquiera de los dos se atrevía a admitir. El regreso a la ciudad fue un contraste abrupto después del retiro en las montañas. Apenas cruzaron las calles concurridas y el ruido del tráfico, Ana sintió como la paz que había experimentado en el refugio se desvanecía. De vuelta a la rutina, los recuerdos de la noche frente a la chimenea con Javier le parecían ahora casi irreales, como un sueño que no estaba segura de haber vivido. Pero aún recordaba la calidez de su voz, su apoyo silencioso y la seguridad que sentía a su lado, algo que nunca había experimentado ni con su propio esposo. Al día siguiente, Ana recibió una llamada que la dejó paralizada. Era Mariana, su mejor amiga, quien le había informado entre susurros y con un tono de preocupación evidente. Alguien había visto a su esposo, Carlos, en un restaurante de lujo en compañía de otra mujer. Al principio, Ana sintió que aquello era una broma de mal gusto, un rumor sin fundamento, algo que no podía ser real. Pero cuando Mariana le envió una fotografía en la que Carlos aparecía, sonriente y despreocupado, tomado de la mano con una mujer desconocida, algo se quebró en su interior. Aturdida, salió de su oficina y caminó hacia la terraza del edificio, buscando desesperadamente un lugar donde recuperar el aliento. Se sentía traicionada, humillada, y, al mismo tiempo, enojada consigo misma por no haber visto las señales. ¿Cuántas veces había sentido esa distancia entre ellos, ese frío en su matrimonio que había tratado de ignorar? Pocos minutos después, Javier apareció en la terraza. Al ver la expresión devastada en el rostro de Ana, se acercó con cautela, sin saber si ella querría hablar de lo que estaba ocurriendo. Aún así, no podía quedarse al margen. Ana, dijo suavemente, colocando una mano sobre su hombro, ¿estás bien? Ella levantó la mirada y, al ver la sinceridad en los ojos de Javier, sintió que ya no podía contenerse. No, Javier, no estoy bien. Acabo de descubrir que Carlos, se detuvo, como si las palabras fueran demasiado dolorosas para salir. Carlos me ha estado engañando. Javier se quedó en silencio, pero en sus ojos había un destello de algo que Ana no supo interpretar. Compasión, tal vez, o algo más profundo. Ana, no sé cómo decirte esto, pero hubo un momento en que intenté advertirte. Su voz era baja y medida, como si temiera lastimarla aún más. Vi a tu esposo con esa mujer hace un tiempo, y te envié una carta anónima. Solo quería protegerte. Ana lo miró, incrédula, mientras asimilaba sus palabras. Recordó aquella carta breve y anónima que había recibido meses atrás, en la que le advertían sobre posibles infidelidades de su esposo, pero que había descartado como una broma de mal gusto. Nunca se le había ocurrido que Javier estuviera detrás de ella, ni mucho menos que él estuviera tan preocupado por su bienestar como para intentar protegerla de esa manera. Fuiste tú, murmuró, entre lágrimas y sorpresa. Todo este tiempo intentaste cuidarme, y yo ni siquiera lo sospeché. Javier bajó la mirada, avergonzado, pero su voz se mantuvo firme. No quería verte sufrir, Ana.
Sé que no tengo derecho a involucrarme en tu vida personal, pero me parecía injusto que estuvieras en una situación así. Sabía lo mucho que confiabas en él, y no soportaba verte vivir en una mentira. Ana sintió una mezcla de emociones que la envolvían. Por un lado, estaba el dolor de la traición de su esposo, pero por otro, estaba la gratitud y la conmoción por el apoyo y la preocupación genuina de Javier. Sin decir una palabra más, se acercó a él y lo abrazó. Javier titubeó, sorprendido, pero luego correspondió al abrazo, brindándole el consuelo que ella necesitaba en ese momento. A lo largo de los días siguientes, la noticia de la infidelidad de Carlos se propagó rápidamente entre el círculo social de Ana. El escándalo comenzaba a ser de dominio público, y aunque ella intentaba mantenerse firme, el peso de las miradas y los susurros se hacía cada vez más insoportable. En esos días oscuros, Javier permaneció a su lado, siempre atento y dispuesto a apoyarla en cada paso. Las horas que compartían parecían aliviar el dolor de Ana, y con el tiempo, comenzó a vislumbrar una vida distinta, lejos de las sombras de la traición. Una tarde, mientras ambos paseaban por el parque en un intento de despejar la mente, Ana tomó la mano de Javier, un gesto que había surgido naturalmente y que él aceptó sin decir nada. Ambos sabían que había algo más entre ellos, algo que había nacido de la confianza, la lealtad y la verdad. Sin embargo, antes de que pudieran siquiera hablar de un futuro juntos, el teléfono de Ana sonó. La llamada fue breve, pero el rostro de Ana se volvió pálido mientras escuchaba. Colgó, sintiéndose como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Qué ha pasado?, preguntó Javier, preocupado por su expresión. Es la policía, dijo, con la voz temblorosa. Carlos ha desaparecido. Nadie sabe dónde está desde hace 2 días, y creen que puede estar en peligro. Javier frunció el ceño, asimilando la noticia. ¿Qué quieren decir con que está desaparecido? ¿Lo están buscando? Ana asintió, todavía conmocionada. Sí, pero no es solo eso. Hizo una pausa, como si el peso de sus palabras la asfixiara. Quieren hablar conmigo. Y contigo también, Javier. Al parecer, tienen sospechas sobre nosotros. La noticia los dejó helados. Sabían que los rumores de su cercanía se habían difundido, y que la desaparición de Carlos en medio de ese escándalo solo avivaría las habladurías. Lo que empezó como un escándalo de infidelidad ahora parecía convertirse en una pesadilla de sospechas y dudas. Esa noche, mientras Ana y Javier trataban de procesar la noticia, ambos comprendieron que su relación estaba bajo una lupa. Sabían que lo que compartían era real, pero también sabían que la sombra de Carlos y su desaparición pendía sobre ellos. A partir de ese momento, tendrían que enfrentar no solo las sospechas de la policía, sino también el juicio de un mundo que no les permitía olvidar su pasado. Desde que comenzaron los interrogatorios y las investigaciones, Javier había sido el apoyo constante y leal de Ana, manteniéndose a su lado a cada paso y calmando sus dudas. Para todos, él era simplemente el chofer dedicado y fiel, alguien que jamás haría daño a la persona a quien tanto había ayudado. Incluso para Ana, sus palabras y miradas parecían ser una garantía de sinceridad en medio del caos de la desaparición de su esposo. Sin embargo, la realidad era mucho más oscura. Javier había planeado cada detalle de esa desaparición desde el primer momento en que vio a Ana sufrir por las infidelidades de Carlos. Creía que ella merecía algo mejor, alguien que realmente la valorara, y en su mente, ese alguien era él. Después de tantos años a su lado, cuidándola en silencio, pensaba que tenía el derecho de hacerlo, aunque fuera a través de medios extremos. Mientras el caso avanzaba y las sospechas en torno a Ana y Javier crecían, él no dejó que su fachada se quebrara. Mantuvo su papel de apoyo incondicional, manipulando cada situación para presentarse como el único que estaba ahí para ella, su confidente y protector. En cada momento de duda de Ana, ella aseguraba que todo estaría bien, que juntos enfrentarían cualquier desafío. Una tarde, después de otro largo interrogatorio, Ana comenzó a tener dudas. La presión de la policía y los medios la hacían cuestionarse incluso sobre la gente en la que creía poder confiar. En medio de su angustia, se atrevió a plantearle a Javier una pregunta directa mientras ambos estaban en su sala. Javier, dime la verdad, ¿realmente no sabes nada sobre lo que le pasó a Carlos?, preguntó ella, con los ojos llenos de dudas. Javier la miró con una expresión cuidadosamente calculada de sorpresa y dolor. Ana, ¿de verdad dudas de mí?, susurró, mirándola profundamente a los ojos.
Yo haría cualquier cosa para protegerte. No te he demostrado eso. Estoy aquí porque me importas, porque hizo una pausa, como si las palabras le pesaran, porque nunca he querido otra cosa que tu felicidad. Ana se sintió abrumada por la sinceridad en su mirada y sus palabras, y sus dudas comenzaron a desvanecerse. Sabía que Javier siempre había sido el único en quien podía confiar, y la sombra de la sospecha parecía algo absurdo. Lo siento, Javier. Es solo que todo esto me tiene agotada. No sé en quién confiar. Javier le sonrió con suavidad, y tomó su mano con un gesto protector. Confía en mí, Ana. Yo siempre estaré a tu lado. Aparentemente convencida, Ana se sintió tranquila de nuevo, y poco a poco, la idea de un futuro con él comenzó a surgir en su mente. Sin embargo, a pesar de sus mejores intentos de ocultar la verdad, algunas pistas comenzaron a emerger. La investigación de la policía había encontrado irregularidades en los movimientos de Javier el día de la desaparición de Carlos, así como registros de mensajes en los que Javier se había comunicado en secreto con alguien desconocido poco antes de aquel día. Además, algunos colegas de Carlos declararon que lo habían visto discutir con un hombre que correspondía a la descripción de Javier en un estacionamiento unos días antes de desaparecer. Los detectives que estaban encargados del caso comenzaron a analizar con más detenimiento a Javier. Tras revisar las cámaras de seguridad de algunos lugares que solía frecuentar, encontraron pruebas de que había estado en el mismo hotel donde Carlos fue visto con su amante, algo que Javier nunca le había mencionado a Ana. Finalmente, las autoridades decidieron confrontarlo, y lo citaron para un interrogatorio más exhaustivo. En un principio, Javier intentó desviar las acusaciones, argumentando que solo quería proteger a Ana de la traición de su esposo, que su única intención había sido abrirle los ojos. Sin embargo, la presión de los detectives y las pruebas acumuladas hicieron que su control comenzara a desmoronarse. En una especie de confesión contenida, dejó entrever la intensidad de su obsesión por Ana y su convencimiento de que Carlos no la merecía. La revelación llegó a oídos de Ana, quien fue llamada a la comisaría para escuchar la verdad de la boca de Javier. Cuando lo vio, la expresión de él no era la del hombre que había conocido todos esos años, sino la de alguien atrapado en sus propias mentiras. Los ojos de Javier estaban fijos en ella, y en su mirada se reflejaba una mezcla de arrepentimiento y desesperación. ¿Lo hiciste?, preguntó Ana en un susurro, apenas capaz de creer lo que estaba oyendo. ¿De verdad hiciste algo tan horrible, Javier? Él suspiró, al ver que ya no había manera de ocultarlo. Mirándola a los ojos, finalmente confesó: Ana, lo hice por ti. No soportaba verte con él, ver cómo te hacía sufrir. Te merecías algo mejor, y yo solo quería que fueras feliz, que tuvieras a alguien que te valorara. Todo lo que hice fue por amor, aunque no puedas entenderlo. Ana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La persona en la que más confiaba, quien había sido su apoyo en medio de la tormenta, resultaba ser el responsable de toda esa pesadilla. Sintió una mezcla de traición, ira y asco, como si las palabras de Javier la envenenaran. No, Javier. Esto no es amor. Se apartó de él, con el rostro marcado por el dolor. No sé quién eres, pero no eres la persona que creí conocer. Él intentó alcanzarla, pero los guardias intervinieron. Ana lo miró una última vez, su rostro endurecido por la decepción y la tristeza, antes de girarse y salir de la sala. Los detectives finalmente arrestaron a Javier por la desaparición de Carlos, y con el tiempo, más detalles de sus oscuros planes salieron a la luz. Había orquestado todo cuidadosamente, manipulando situaciones y aparentando ser un aliado perfecto para Ana, mientras sus verdaderas intenciones eran mucho más sombrías. Ana se vio envuelta en el escándalo, su vida rota por completo. Había perdido a su esposo, a su amigo y la confianza que había depositado en quien creía que era su único refugio. La verdad había sido su mayor liberación, pero también su condena, dejándola con cicatrices que tardarían en sanar. En medio de la oscuridad que la rodeaba, Ana prometió que nunca volvería a confiar ciegamente en alguien.